Buenas tardes, hermanos. Vamos a hacer la lectura de la Biblia. Como todos los domingos, yo leo el primer versículo, ustedes el segundo y el último lo leemos juntos. Abran sus Biblias en Marcos 15, versículo 15, versículo 42 al 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Todos juntos. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Es palabra del Señor. Amén. Muchas gracias por la lectura de la palabra del Señor y también les damos la bienvenida, como ya lo hicieron, a las personas que vienen por primera vez a nuestro servicio. Pues sean bienvenidos siempre. Hermanos, estamos en el sermón número 96 de esta serie de Marcos, Jesús, nuestro ejemplo de servicio. Y para nuestras visitas nosotros predicamos la palabra del Señor expositivamente. En algunas ocasiones agarramos un tópico y explicamos, pero normalmente explicamos desde el primer versículo hasta el último versículo de cada libro y tomamos un libro de principio hasta el final para poder entender el mensaje de ese libro. Y eso es lo que hacemos. Y ahora estamos en Marcos capítulo 15, versículo 42 al 47, como ha sido nuestra lectura bíblica. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la sepultura del Señor. Pero es interesante cómo Marcos narra la sepultura del Señor, pero en esto a la vez ocurre una historia paralela. Está ocurriendo el mismo testimonio de José de Arimatea, a la vez que Marcos describe la sepultura del Señor. Marcos establece la evidencia histórica de que evidentemente el Señor Jesucristo fue muerto y ha sido sepultado, pero a la vez se puede ver la historia paralela de José de Arimatea. Era el día de la preparación, antes del día de reposo, y José de Arimatea audazmente pide el cuerpo del Señor a Pilato. Este confirma su muerte y entrega su cuerpo y el Señor es enterrado. Hermanos, suele tomar valor identificarse con el Señor Jesucristo ante el mundo y decidir vivir involucrado con el Señor. El versículo clave de este pasaje que vamos a hablar el día de hoy es el 43, que dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra. Háblanos, Señor, con el Espíritu Santo. Enséñanos por las Escrituras, Señor. Convéncenos nuestro corazón de cómo nosotros tenemos que andar conforme a tu palabra y cómo tenemos que entender el Evangelio, tu sacrificio en la cruz, qué es lo que significa para nosotros, especialmente tu sepultura, que estamos en este punto el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos, como decía, en el mensaje número 96 de esta serie. Van a ser 100 sermones. El último sermón va a ser un resumen de casi todo el libro de Marcos. El título de la serie es Jesús, nuestro ejemplo de servicio, porque el texto clave de Marcos es Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. No vino buscando privilegios como los líderes de este mundo. Estamos llegando al final de este libro, y el Señor murió voluntariamente, y sus discípulos huyeron, como Él dijo que se escandalizarían. Asimismo, José de Arimatea no tuvo valor de defender al Señor y también se escondió y le siguió secretamente al Señor. No quiso identificarse con el Señor por temor a los judíos, por temor a su propia vida. Pero luego toma valor, luego que el Señor es crucificado y muere, toma valor. Y aunque el Señor estaba muerto como hombre,
Y aunque como Dios lo ve todo y nadie puede matar a Dios, Él resucita, José de Arimatea se identifica con el Señor Jesucristo en su muerte. Lo que significa para nosotros morir al mundo, lo que significa para nosotros el bautismo, morir para el mundo y vivir para Cristo. Eso es identificarse con Cristo. Eso es ser un cristiano, bautizarse, identificarse frente al mundo. Ya no nos importa lo que diga el mundo, porque hemos decidido seguir al Señor Jesucristo. Hemos decidido identificarnos con Él. Ya no tenemos ese temor que estuvo teniendo José de Arimatea de seguirle en secreto al Señor. Ahora sí, decidimos seguir abiertamente al Señor. Versículo 42 dice, como vimos anteriormente, el Señor entregó su vida y murió y entregó su espíritu. Era el mismo día viernes, por el versículo 42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. La tierra se había oscurecido por 3 horas, a la hora sexta, que es el mediodía, a la novena, que es las 3 de la tarde. Había ocurrido un terremoto, el velo del templo se había rasgado de arriba hacia abajo en 2, y los soldados reconocieron que verdaderamente el Señor es el Hijo de Dios. El día de reposo, como dice este versículo, es el día sábado. Y los judíos se preparan, hasta el día de hoy, el viernes para descansar el día de reposo, que es el sábado, así como manda la ley. Pues no podían trabajar, y lo que hacían el día sábado era descansar por mandamiento de la ley de Moisés. Era viernes cuando el Señor fue crucificado y murió. Era también viernes cuando se preparaban para descansar el día sábado los judíos. Aunque el día de reposo no solamente consiste en descansar de acuerdo a la palabra de Dios, sino que dedicarle a Dios ese día a hacer las cosas de Dios. Y aunque nosotros como creyentes no estamos obligados a guardar el día de reposo, hemos decidido nosotros dedicarle el día domingo al Señor en conmemoración de su resurrección. Eso es lo que hacemos los cristianos. Pero ellos creían más en cuidar el día de reposo que creer en el autor del día de reposo y de toda la ley, que es Dios, y que fue dada para preparación y como una sombra de la venida del Señor. Ellos estaban más ocupados de guardar el mandamiento de Dios que de creerle al autor del mandamiento, que es Dios y que estaba ahí con ellos. Pero ahora estaba muerto. Entonces al día siguiente era el día de reposo y el día viernes se preparaban porque no podían trabajar el día sábado. Era el día de la preparación. Y ellos estaban preparándose porque las actividades que venían el día sábado. Y el versículo 43 dice, entonces, como ya era viernes, y el día de reposo empieza a las 6 de la tarde del viernes y concluye al día siguiente a las 6 de la tarde, y el Señor ya había muerto como a las 3 de la tarde, estaban apurados de enterrar, porque había otra parte que vamos a ver en la ley de Moisés que dice que no pueden dejar el cadáver de un hombre que ha sido condenado, colgado o clavado en una cruz, y entonces tienen que retirarlo antes de que se entre el sol. El texto sigue diciendo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Empiezan narrando de José de Arimatea. Lo primero que nos viene a la mente es ¿quién es él? Marcos nos responde inmediatamente, ¿quién es José de Arimatea? Marcos responde diciendo, es un miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios. O sea, que José de Arimatea era creyente. Aunque era un miembro del concilio, se ve por el texto que él no participó de condenar al Señor a muerte, porque esperaba, dice, el reino de Dios. O sea, era un creyente en el concilio. Ahora, cuando se reunía el concilio o el Sanedrín, no todos los miembros asistían. Pareciera que José de Arimatea no asistió a todas estas reuniones donde se reunió el concilio y los principales sacerdotes y escribas para condenar al Señor. Eso es lo que está diciendo acá. Pero tampoco se puso firme para defender al Señor. Tampoco participó, pero tampoco se puso firme. Quiso ser neutral. La neutralidad no funciona con el Señor. Tienes que decidir.
No decidir también es decidir. Y ese es el punto aquí. O sea que José de Arimatea era creyente. En otras palabras, había creído en el Señor Jesucristo. Y luego dice el texto, vino y entró, dice, osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. O sea que ahora sí se atreve. Antes no participó de las sesiones que estaba condenando al Señor. Y no quiso identificarse. ¿Por qué? Y no hizo nada tampoco porque tenía miedo de la gente. Tenía miedo de las autoridades, tenía miedo del pueblo, tenía miedo de morir, eso es lo que tenía miedo de morir por el Señor. Por eso dice aquí, vino osadamente a Pilato. Pilato es el que le había condenado y había ordenado la muerte del Señor, se lava las manos diciendo, yo no tengo culpa de esto, sin embargo, no decidir también es decidir. Y así que él decidió. Y aquí está hablando claramente Marcos diciendo que finalmente se decide aquí José de Arimatea. Se decide identificarse con el Señor Jesucristo y toma audacia de acercarse a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Esto quiere decir que vino atrevidamente, audazmente a Pilato para pedirle el cuerpo del Señor. Era una situación peligrosa porque tenía al concilio observándole, el pueblo le estaba observando, aquellos que habían dicho crucifícale, crucifícale, y finalmente Pilato tenía toda la autoridad sobre él. Pero José de Arimatea decide identificarse con el Señor, aunque sea con su cadáver, aunque sea en la muerte. Mateo 27, en el pasaje paralelo, 57 al 58, nos aclara más. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea. O sea que José de Arimatea, aparte de que estaba medio secreto, era rico. Llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, o sea que no solamente esperaba el Señor, era discípulo del Señor, era creyente. Este fue, dice, a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Más resumido nos da Mateo. Mire lo que dice Lucas en el capítulo 23, el pasaje paralelo, del 50 al 52, dice, nos da aún más información. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, eso está en Judea, el cual era miembro del concilio, ¿no es cierto? Varón bueno, justo. Este que también esperaba el reino de Dios, lo mismo que dice Marcos. Y no había consentido, este está más claro, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. O sea, no estaba en las reuniones donde se reunían para condenar al Señor, él no estaba. Pero tampoco había hecho nada para defenderlo. Entonces, y dice acá, y fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Como siempre, Juan 19, 38 al 39 incluye más información. Después de esto, José de Arimatea dice que era discípulo de Jesús, aquí está bien claro. Fíjese lo que dice, pero secretamente dice, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Decidió identificarse con el Señor, pero todavía secretamente. Tenía miedo a la gente, tenía miedo a sus amigos del concilio, tenía miedo a las autoridades. Por eso que secretamente va, pero se identifica. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, dice Juan, y el versículo 39 dice, también Nicodemo, fíjese, aparece Nicodemo aquí, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. La pregunta es, ¿qué está haciendo Nicodemo allí? ¿Qué está haciendo Nicodemo allí? No solamente era José de Arimatea, era también Nicodemo, el que se menciona en el capítulo 3 de Juan, del 1 al 15. ¿Se acuerdan de aquel hombre? Que se acerca y le dice, maestro, ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Estaba hablando de la doctrina de la regeneración. Uno no puede entrar porque quiere al cielo, al reino de Dios, no puede entrar. Hoy día he decidido, desde hoy me entro, no es así. Tiene que ser regenerado por el poder del Espíritu Santo. Y le dice el Señor a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Pero ¿cómo es eso? Dice, ¿acaso voy a entrar por segunda vez al vientre de mi madre y voy a nacer? Y el Señor le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
O te digo que es necesario nacer de nuevo. Está hablando, es necesario que seas regenerado. No hay otra forma de ser creyente. Por eso ser cristiano no es una religión. Porque proviene de la regeneración por el poder del Espíritu Santo. Y Nicodemo era otro discípulo del Señor. Y allá se identifica, era también parte del concilio. Ya eran dos. Los que no habían participado de condenar al Señor, pero eran creyentes, discípulos, medios secretos. Aunque ellos pertenecían al concilio, eran discípulos del Señor, pero le seguían secretamente. Está claro que ellos son miembros del concilio. No participaron de condenar al Señor, pero tampoco se identificaron con Él. ¿Qué más da? También los discípulos del Señor, los 11, huyeron, incluso Pedro le negó 3 veces. Judas le entregó al Señor, el número 12. Y eso dijo el Señor que pasaría. Ustedes se van a escandalizar. O sea, tampoco José de Arimatea y Nicodemo, que estaban en mejor posición que los 11, 12 apóstoles, podían haber actuado de manera diferente. ¿Qué más da? Los otros le negaron. Pedro le negó 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Judas le entregó. José de Arimatea fue un creyente secreto. Se camufló en el concilio. Pero después de ser testigos de todo lo que había pasado, las 3 horas de oscuridad, el terremoto, el rasgado del velo del templo en 2 de arriba hacia abajo, ellos principalmente, José de Arimatea, audazmente decidió pedir el cuerpo del Señor. Audazmente decidió identificarse con el Señor Jesucristo, aún sea en su sepultura. Hermanos, no era una decisión fácil, no era una situación fácil. Imagínese cómo usted puede tomar una decisión tan abrupta, tan rápida en una situación así. Al mediodía se oscurece Jerusalén, se oscurece por 3 horas. De las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, dice, de la hora sexta, que equivale a las 12 del mediodía más o menos, a la novena, que es las 3 de la tarde, se oscurece. Y un terremoto fuerte sacude. Y el velo del templo se rasga en 2. Y todo el mundo está asustado. Yo creo que ese terremoto le ha hecho salir de su discipulado secreto a José de Arimatea. Lo ha sacudido. Porque han dicho los guardias y el centurión que este hombre es verdaderamente el Hijo de Dios. Y después de esto, tan difícil, ya viene el día de reposo, es al día siguiente. Y empieza como a las 6 de la tarde. El Señor muere como a las 3. Tienen 3 escasas horas para retirar el cadáver, porque Deuteronomio dice, 21-23, que no deben dejar un cuerpo de alguien que ha sido condenado a muerte y muerto, colgado hasta el día siguiente, porque es maldición de Dios. Y ellos van a cumplir. Hermanos, decide José de Arimatea identificarse con el Señor en su muerte. Asimismo sucede con nosotros. Algunos no queremos identificarnos con el Señor Jesucristo en frente de nuestras familias, en frente de gente de nuestro trabajo, en frente de nuestros amigos. Seguimos al Señor secretamente, aunque sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Más puede sobre nosotros el temor que tenemos a estas personas. José de Arimatea no era la excepción. Refleja nuestra propia condición de a veces querer ser cristianos creyentes secretos. Que nadie me vea con mi Biblia, mejor pondré una aplicación en mi celular, nadie va a saber que voy con mi Biblia. Que nadie sepa que soy cristiano porque van a esperar mucho de mí. Además, de vez en cuando me porto mal y no quiero que ellos sepan que soy cristiano. Y uno quiere ser un cristiano secreto, como José de Arimatea y como Nicodemo. Pero después de aquel terremoto, después de 3 horas de oscuridad, ellos decidieron, especialmente José de Arimatea, decidió ser audaz e identificarse con el Señor Jesucristo. Hermanos, y esto a veces le cuesta a la persona. Yo te digo, hermano, sea audaz, identifícate con el Señor Jesucristo para andar para siempre con Él.
Haz como José de Arimatea, ven a Cristo el día de hoy. También había otra razón para que José de Arimatea de ir a Pilato y pedir el cuerpo del Señor. Y como lo dijimos en Deuteronomio 21:23, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, y sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Estaba dicho eso, y ellos también querían cumplir eso, tenían poco tiempo para cumplir. Pero requería valor, requería decisión. ¿Quién va a pedir el cadáver del Señor? Es aquel que está involucrado con él. Y esto quería decir que fue hecho maldición por haber merecido la pena de muerte y luego eran colgados de un árbol, es lo que pasaba. Cuando eran castigados con la pena de muerte, después de que eran muertos, colgaban su cadáver en un árbol. ¿Para qué? Para que los demás vean y eviten cometer ese mismo tipo de crimen. Y después de que colgaban el cadáver en un árbol, no habían hecho esto con el Señor estaba clavado en la cruz, pero hacían esto con los cadáveres. Y el Señor decía, no lo dejen colgado hasta el día siguiente. Está bien a las 6, ya ha sido juzgado, castigado. Cuando todos han visto, retírenlo y entiérrenlo. Antes de las 6 ellos debían enterrar el cadáver. Es lo que estaba diciendo esta parte del Deuteronomio. En este caso el Señor estaba clavado en la cruz, aunque inocente, fue hecho maldición por los pecadores. Pero igual su cuerpo debía ser retirado de acuerdo a la ley de Moisés. Era el día de la preparación, antes del día de reposo, y José de Arimatea audazmente pide el cuerpo del Señor a Pilato. El Señor dio su vida en expiación por el pecador, pero es necesario identificarse con él. El Señor dio su vida en expiación, quiere decir, para cubrir los pecados de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Pero es necesario identificarse con él. No se puede ser cristiano secreto. Suele tomar valor identificarse con el Señor Jesucristo ante el mundo. Algunos luchan con esto. Desde que soy pastor, desde que soy creyente, veo personas luchando con identificarse con el Señor o no. Algunos no dicen que son creyentes, porque a veces les burlan y tienen temor de identificarse con el Señor, pero toma cierto valor. Le tomó a José de Arimatea, a Nicodemo, cierto valor de identificarse con el Señor Jesucristo, aunque en su muerte. Versículo 44. Pilato no está sorprendido por la venida de José de Arimatea, sino por la muerte del Señor. Dice así, porque él no está dando cuenta de lo que está pasando en el corazón de José de Arimatea. No está dando cuenta, no está dando cuenta. Fíjese el versículo 44, fíjese, dice así. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. El Señor fue crucificado el viernes y ese mismo día murió como a las 3 de la tarde, la hora novena. Para Pilato seguía siendo una decisión política porque él era gobernador. Los judíos tenían el mandamiento de enterrar el cadáver del Señor, así como lo explicamos antes. No podía haber un cadáver colgado en un madero, en este caso clavado como el Señor crucificado, hasta el día siguiente de su muerte, de acuerdo a Deuteronomio 21:23. Entonces nos narra Marcos y dice, he informado, versículo 45, por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y María Magdalena, María la madre de José, miraban dónde lo ponían. O sea, cuando Pilato es informado de que el Señor ya está muerto, entonces le da el cuerpo a José de Arimatea. Pilato se sorprende. Ha muerto rápido. Lo han crucificado como a las 9 de la mañana y ha tomado pocas horas para morir. Normalmente los que son crucificados duran casi hasta el día siguiente y cuando no mueren les rompen los huesos para que se desangren y mueran. Pero como hemos visto la anterior semana, cuando van a verificar que está muerto el Señor, ven que ya está muerto. Y un soldado, por si acaso, le pone un lanzazo en su costado para ver que está muerto. Y dice que salió sangre y agua. Ya estaba muerto el Señor. Entonces el centurión informa, sí, ya está muerto. Y como está muerto el Señor, él se sorprende que tan pronto haya muerto el Señor. Y le entrega el cadáver a José de Arimatea. En Mateo 27, en el pasaje paralelo, del 59 al 61, dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Ahora aquí nos damos cuenta
que José de Arimatea había labrado un sepulcro nuevo. No creo que estaba destinado este sepulcro para el Señor, no creo, porque el texto de la Escritura nos hace ver eso. Pero por alguna causa, José de Arimatea ya había labrado. Antes los sepulcros se cavaban en la roca, y la roca es suave en Israel. Se puede labrar y cavar y preparar el lugar de la tumba. O sea, no era como el día de hoy, que ya había comprado una funeraria y ya había, ¿no es cierto?, pagado anticipadamente su seguro fúnebre. No era así, sino que había cavado una tumba, por alguna razón ya lo tenía José de Arimatea. Y era nueva la tumba y él lo había labrado. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro, las que después fueron, después del día de reposo, el domingo, fueron y corrieron a la tumba. Ellas son. Pero el pasaje paralelo de Lucas 23, 53 al 56 dice, y quitándolo, dice, bajaron el cadáver, eso quiere decir, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña. Aquí no dice que lo cavó José de Arimatea, en el cual aún no se había puesto nadie. Eso sí dice, que no había usado ese sepulcro nadie. Era el día de la preparación, estaba hablando, era el día viernes. Y estaba para comenzar el día de reposo, o sea que estaba cerca de las 6, o sea que ya estaba en premura la cosa. No pueden hacer nada a partir de las 6 del día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Versículo 56, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea que las mujeres, antes de correr a la tumba, después de la muerte del Señor, ya habían preparado las especias aromáticas, perfumaban el cuerpo, porque el cuerpo entra en putrefacción, y quieren todavía visitar un tiempo más, le perfuman el cuerpo, esa era la costumbre. En cambio, en Juan 19, 38 al 42 dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, que le pusieron antes ya, según es costumbre sepultar entre los judíos, en el lugar donde había sido crucificado. Había un huerto, dice, y en el huerto un sepulcro nuevo. Aquí describe un poquito más. Donde le crucificaron, cerca de donde le crucificaron, había un huerto, y en ese huerto había este sepulcro que había labrado José de Arimatea, es lo que se entiende. Estaba cerca, en el cual no había sido puesto ninguno, o sea, era nueva la tumba. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua, dice, fíjese, como ya apremiaba la hora, de acuerdo a Lucas, y aquí Juan está diciendo, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Se dan cuenta? La tumba no era para Jesús, pero ya estaba viniendo el día de reposo, iba a ser a las 6. Ya no querían estar caminando con el cuerpo del Señor, porque además tienen que descansar legalísticamente después de la puesta del sol. Entonces, como la tumba más cercana, y además era de José de Arimatea, estaba ahí le pusieron al Señor. Así fue la cosa. No es que programaron que ahí le van a colocar. O sea, sepultaron al Señor y luego de preparar las especies aromáticas se fueron a descansar porque se inicia el día de reposo. Entonces, el día de reposo no pueden andar de acuerdo a la ley y cómo interpretaban ellos la ley. Sepultaron su cuerpo, pues es hombre y murió, pero es Dios y nadie puede matar a Dios, por eso resucitó. El Señor Jesucristo tiene dos naturalezas. Su naturaleza humana murió, su cuerpo murió, pero su naturaleza divina no, porque es Dios, nadie lo puede matar. Por eso, el tercer día va a resucitar porque es Dios. Porque ha muerto además sin pecado. Como hombre murió sin pecado, al contrario de Adán, murió obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, parece que fuera tarde para identificarse con el Señor cuando Él murió, pero no es así, pues el Señor Jesucristo resucitó. Por eso no es tarde para entregar tu vida al Señor e identificarte con Él. No es tarde. Hermanos, cuando leí este pasaje, me ponía a pensar cómo se habrá sentido José de Arimatea, ya con una imaginación santa, digo yo, cómo se habría sentido José de Arimatea y Nicodemo cuando se enteró que el Señor resucitó. Él podía decir, yo he tenido su cadáver en mis manos. Yo le he bajado de la cruz. Yo le he llevado, no se movía, no respiraba.
Era un cadáver. Hermanos, y tal vez podía haber hacia atrás el hecho de haberse identificado aparentemente algo tarde con el cadáver del Señor Jesucristo y que finalmente el Señor Jesús resucitó. Hermanos, y esta identificación con el Señor Jesucristo, aún en su muerte, esto es lo que nosotros hablamos que es el bautismo. Morir para el mundo y vivir para Cristo. Ya no nos importa lo que diga el mundo, porque hemos decidido seguir al Señor Jesucristo. Hemos decidido identificarnos con Él, como Gálatas dice más tarde, Pablo en Gálatas dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto significa el bautismo. Identificarse con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo también he muerto con Cristo al pecado, he muerto con Cristo al pecado, he muerto al mundo. Ya no sigo más a este mundo. No sigo los deseos de este mundo. Y el Señor lo dijo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no seguimos los deseos de este mundo. Tenemos que vivir, como dice Pedro más tarde, como extranjeros y peregrinos. Porque este lugar no es nuestro destino final. Solamente estamos de paso por esta vida. Somos extranjeros y peregrinos. Y José de Arimatea se identificó con Cristo en su muerte. Deja de ser un creyente secreto. Hermano, identifícate con el Señor Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y si no te has bautizado, bautízate en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No dilates más esa decisión. De lo contrario, estás caminando como José de Arimatea, en secreto. Pilato confirma la muerte del Señor con el centurión. Entrega su cuerpo a José de Arimatea y es enterrado. El Señor murió en la cruz y su cuerpo fue enterrado como evidencia de su muerte. Aquí Marcos trata de establecer la evidencia histórica y establece la evidencia histórica de que el Señor Jesús realmente murió. Y habían dos personas que tenían refutación en Israel, que llevaron a enterrar su cuerpo y con los testigos las mujeres que vinieron desde Galilea. Eran José de Arimatea y Nicodemo, que enterraron el cadáver del Señor, sepultaron el cadáver del Señor. Aquí Marcos pone la evidencia para que nadie pueda decir que la resurrección es un invento. No fue un invento, no es un invento, es verdad. Y por eso Marcos y también Lucas, Mateo y Juan nos narran acerca de la sepultura del Señor. Pero la historia paralela corre de José de Arimatea, un discípulo secreto del Señor, juntamente con Nicodemo. Suele tomar valor decidir vivir involucrado con el Señor Jesucristo. Y aquí la palabra nos habla que los verdaderos discípulos del Señor son aquellos que deciden vivir involucrados con Él todo el resto de su vida. No son creyentes secretos. No son cristianos casuales. No son personas de la conveniencia, que cuando se sienten mal acuden a las Escrituras o al Señor o a Dios. Son aquellos que le siguen las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, viven para su Señor. Era el día de la preparación, antes del día de reposo, y José de Arimatea audazmente pide el cuerpo del Señor a Pilato. Este confirma su muerte y le entrega su cuerpo y el Señor es enterrado.
el Señor dio su vida en expiación por el pecador y es enterrado, y este le debe aceptar e identificarse con Él. Suele tomar valor identificarse con el Señor Jesucristo ante el mundo y decidir vivir involucrado con Él. Por eso este sermón se titula Audacia, porque no solo describe la sepultura del Señor como evidencia histórica, sino también describe la audacia de José de Arimatea juntamente con Nicodemo, identificándose con el Señor en su muerte. ¿Qué vas a hacer tú el día de hoy? ¿Vas a identificarte con Cristo? ¿Vas a identificarte con el Señor? Toma tu decisión una vez y para siempre. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra. Gracias por las Escrituras y por la reflexión que nos presenta, Señor, la evidencia histórica de tu sepultura. Que estabas muerto, Señor, y que al tercer día vas a resucitar. Pero que en la historia paralela nos muestra a José de Arimatea identificándose tímidamente contigo. Ayúdanos, Señor, a decidir por ti. Ayúdanos, Señor, a tomar el paso que corresponde de identificarnos contigo frente a nuestras familias, en el trabajo, en la sociedad, ante las autoridades. Ayúdanos, Señor, porque la verdad eres tú, así lo has dicho. Eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darnos un abrazo de paz y que el Señor bendiga su semana. Amén.